después ya saben lo que pasó, Petrona finalmente se fue y pasó lo que pasó. Y pasó lo que pasó, esto decía Pasó Cristina el día de ayer. Después vamos a estar analizando diferentes dichos de Cristina en el día de ayer. Hay bastante tela para cortar. 11 y 2 minutos. Me gusta la gente que cuando saluda. Vamos a saludar a la presidenta del bloque de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires y la secretaria general del Partido Justicialista a nivel nacional. Vamos a saludar a Teresa García. Teresa, muy buenos días. Daniel Donietti y el resto del equipo, la saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos, Teresa. Tenemos acá, arrancamos con una pregunta, casi un penal. ¿Usted de qué cuadro es, Teresa? Racing. Bueno, Racing, muy buenos arqueros. Menos mal que no es de River, porque si no lo agarra seguro. Claro, bien. No. Muy bien. De un penal de nuestro amigo Jorge Duarte, que tiene esta pregunta para hacerle. La pregunta, Teresa, es: ¿las elecciones del 7 de septiembre están confirmadas o se pueden mover? Las elecciones están pedidas por un decreto del gobernador, fue por decreto para el día 7 de septiembre. Están hasta el momento que estamos hablando usted y yo ahora, están confirmadas. Es más, ya hay un inicio de cronograma electoral hecho por la Junta Electoral. Hasta ahora no tenemos ninguna otra novedad. Si usted me pregunta si se pueden mover, obviamente, un decreto se resuelve con otro decreto. Ahora no conozco cuál es la voluntad del gobernador en este sentido. Hasta hoy están confirmadas el 7 de septiembre por este decreto que creo que fue en marzo, fines de marzo, principios de abril. Muy bien. ¿Qué lectura hace usted de las elecciones del domingo pasado? No sino el pasado en la ciudad de Buenos Aires, Teresa. No, la primera cosa llamativa, pese a que a veces se la menciona, pero con un análisis muy liviano, es la poca presencialidad que tuvo la elección, no solamente en Cava, sino en las 4 provincias del interior y en las 4 provincias del norte, y en Santa Fe. La verdad que fue un promedio de asistencia votante de no supera el 52% el promedio de todos los distritos electorales. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que hay un hastío en la sociedad y que la bronca la manifiesta no yendo a votar. En el 2001 hubo presencialidad en un 74.4%, acuérdese del 2001, el año de que se vayan todos. Lo que pasa es que hubo un 24 punto y pico de feta de salame en el sobre, o clemente, o lo que fuera. Así que es prácticamente el promedio que tuvimos en el 2001, lo que estamos viendo ahora. Esta es la primera adversidad con la que la política tiene que luchar. La segunda cosa es que, lo he dicho públicamente, lo voy a volver a reiterar, creo que no ha sido acertado el desdoblamiento, se dio en Capital Federal, no se pudo hacer local el discurso ni la elección. Es una elección que ya está nacionalizada, sobre todo en las provincias del norte, ¿no? El ejemplo de Salta Capital. El gobernador pudo haber ganado en Santa Victoria Este, pero perdió en Capital y las zonas urbanas. Digamos, hay un armado electoral por parte de Milei y de la Libertad Avanza que tiende a focalizarse en las capitales y los grandes centros urbanos, porque los votos se reúnen abajo, en el territorio. Creo que ha sido desacertado el desdoblamiento, lo ha reconocido hasta el propio Mauricio Macri, ¿no? Día posterior a la elección. Cuando una elección está nacionalizada, no hay ni municipio, ni sección o región de cualquier provincia que pueda ganarle a un planteo nacional. Lo que hay que tener es una voz muy fuerte, muy potente para poder discutir con el modelo de Milei. Me parece que esa es otra lectura de la elección de la ciudad de Buenos Aires, el desacierto del desdoblamiento. Y finalmente creo que resulta poco atractivo cuando el planteo del gobierno de Milei es un planteo nacional de fin de la inseguridad, no importa, por más forzada que sea la lectura del discurso de Milei, no se puede discutir el cordón cuneta de un barrio, no tiene volumen, y me parece que esto se notó en Capital Federal, a pesar de que
hubo algunas circunscripciones de capital donde el peronismo ganó, pero no alcanzó. Estamos hablando con Teresa García, presidenta del bloque de Unión por la Patria. ¿Escuchó a Cristina ayer, Teresa? Sí, estuve en el acto, la escuché, me gustó mucho. ¿Qué destacaría? Fundamentalmente destaco, hay varias cosas, pero la principal, esto que ustedes pasaron como anticipo de la nota, ¿no? El caso de Petronas y el caso de Bahía Blanca. Recuerde usted que nos corrieron con el RIGI como la gran esperanza para que los capitales internacionales se asentaran, y que como la provincia de Buenos Aires no había adherido al RIGI, se había perdido la posibilidad de tener el emprendimiento en Bahía Blanca. Bueno, finalmente terminamos con que ni siquiera no estuvo en Río Negro, no estuvo en Bahía Blanca, no va a ser un emprendimiento, va a ser simplemente un caño que saque gas, y hay 2 barcos que están por venir a llevarse el gas sin ningún valor agregado. O sea, es lo mismo de siempre. Esto me parece que es un punto importante en el discurso de Cristina. El otro punto importante, creo yo, que ha sido el parangón de la figura del Eternauta. Como una familia, ¿no? Como Estergel, familia de mi distrito además, pudo resistir a la tentación de... Cuando dice su distrito se refiere a San Isidro, ¿no? A San Isidro, bueno, eran de Becar, sí. Muy bien. Cómo se pudieron resistir y no acceder a la tentación y la presión de capitales internacionales, birlando lo que era la identidad y la historia del Eternauta. Y así todo, como fue muy atractivo para esta plataforma tan importante, terminaron haciéndolo. Esto también es una muestra de que uno no puede regalar lo propio a cambio de cualquier cosa, que creo que es lo que se viene, porque el otro punto que me pareció muy importante es qué piensan hacer con Tierra del Fuego. Digamos, van a asentar una base, están interesados por el tránsito fluvial en Tierra del Fuego, ¿qué es lo que van a hacer? Uno ve atrás de estas decisiones otras intenciones. Esos me parece que fueron los puntos más relevantes, amén de que todo el discurso tuvo un tono que a mí me gustó mucho, porque un tono de mucha claridad, que es lo que necesita hoy la sociedad escuchar, ¿no? Claridad en los conceptos. ¿Sí? ¿Le puedo agregar algo, Teresa? ¿Me permite agregarle algo que dijo Cristina? Por algo no nos votan en un momento, ¿no? Bueno, y eso, ¿no? Es una parte es muy un tema, importante, ¿no? Porque Cristina viene... Asumir eso también, ¿no? Es muy importante, porque Cristina viene diciendo, sobre todo en los últimos meses de su mandato como vicepresidenta, que hay cosas que hay que cuestionarse, que la política educativa hay que cuestionársela, porque los pibes no tienen clase cuando van a una escuela pública por distintas razones, que la política sanitaria también hay que cuestionársela, y yo me acuerdo que creo que fue en Varadero o en un distrito de la costa norte bonaerense, donde ella cuestionó la intermediación en los programas sociales y la afectación que generaba en la gente. Bueno, recibió como respuesta a ese planteo una movilización en Plaza de Mayo. Y me parece que ella viene hace tiempo cuestionando algunas cosas de los modelos que llevamos adelante, que ya no empatizan con la sociedad, y no se puede ser necio, porque lo que es verdad, que aunque al gobierno de Milei le vaya mal en el bolsillo cotidiano y en la vida de la gente, no indica que su voluntad electoral vaya al peronismo, no lo indica, y eso es lo que dijo ayer y me parece que es correcto. La última por mi parte, no sé si algún compañero quiere hacer alguna pregunta más. ¿Cómo está el diálogo con el sector del gobernador Kicillof, teniendo en cuenta que faltan pocas semanas para definir el frente electoral y después faltará unas semanas para definir las listas? Sí, en verdad creo que faltan 5 semanas para el frente electoral, lo cual ya va a indicar un posicionamiento en el territorio de la provincia. ¿Está garantizado que vayan juntos? Sí, eso sí, ¿no? Eso no está en discusión, ¿no? No, la decisión, conozco la decisión de Cristina, no la de Kicillof. ¿La decisión de Cristina cuál es? Es
que haya unidad en la provincia de Buenos Aires, que es lo único que va a posibilitar hacer una buena elección. Bien. Todos sabemos que cuando el peronismo va a partido, lo que nos pasa, pero además, sobre todo ahora, que ya Milei y el PRO han danzado los primeros pasos del vals para ir juntos y seguramente un sector de radicalismo también. Así que en la provincia de Buenos Aires, cuando recuperamos distritos como La Barría, Lanús, Bahía Blanca, los recuperamos porque hubo una elección de 3/3. En este caso, si se polariza, va a ser muy difícil la elección, sobre todo porque hay que recordarle a su audiencia que son 8 secciones electorales, claro. 8 elecciones distintas, 8 regiones diferentes, ¿no? Teresa, le quiero preguntar respecto de esto último, si es que hay alguna diferencia programática, o si es que hay discusión programática entre el sector de Axel Kicillof y el de Cristina, porque no me termina de quedar claro cuál es la diferencia más allá de la discusión de quién conduce. Yo tengo que contestarle con absoluta sinceridad, a mí tampoco me queda claro. Y uno tiene unos cuantos años en esto para entender. La verdad que no tengo idea cuál es el motivo, digamos. Sé que se produjeron un par de reuniones de acercamiento para llegar a un acuerdo, pero me parece que ahora está todo teñido por la célebre cuestión que anunciaron en diciembre, que era el uso de la lapicera. Y en el fondo creo que lo que se está cuestionando es la conducción de Cristina. Que está bien, digamos, todo el mundo tiene derecho a cuestionar, a armar su propio espacio, lo que pasa es que hay que legitimarlo, porque confunde. Entonces, si lo que se cuestiona es la conducción de Cristina, hay muchos de nosotros que no estamos de acuerdo con que se cuestione. ¿Por qué? Porque hoy es la figura de más valor en el peronismo, es la figura que tiene más adhesión. Y en una elección difícil, querer desacoplarse de esa figura es poco menos que peligroso, por un lado. Y si la discusión tiene que ver con las listas, por lo que yo leo, no porque nadie me lo haya dicho, por las listas o por los lugares, el peronismo siempre ha resuelto las cosas favorablemente cuando se llega a esas instancias. Así que de verdad mucho no lo entiendo, no ha habido acercamiento hasta el momento. Sí, Cristina se ha reunido con varios intendentes que son cercanos al gobernador, explicándoles esto, su voluntad de trabajar por la unidad para hacer una elección buena en la provincia de Buenos Aires. Esto, Teresa, está claro que no ayuda a convencer a la gente que tiene que ir a votar, ¿no? Es poco atractivo para el electorado esta discusión. Obvio, es poco atractivo para el electorado. Varias cosas son poco atractivas. Mire, si yo le digo que el candidato a encabezar la lista de la octava, cualquier sección, digo, es fulano de tal, un fulano de tal, para la sociedad, para el electorado que tiene que levantarse temprano, hacer cola e ir a votar, no tiene el mismo atractivo que el planteo que está haciendo el gobierno nacional de nacionalizar la campaña, todo en la figura de Milei, como hizo con Adorni. Además en la boleta, va a haber una boleta de la octava sección, ¿no? Claro. Que es La Plata, ¿no? Que es La Plata. Es La Plata, Claro. pero Ahí, supongamos que ahí es sección y distrito a la vez. Sí. Pero yo le digo, una boleta de la primera sección, que es a la que yo pertenezco, cualquiera que encabece la primera sección, tiene que ser conocido en la totalidad de los 24 distritos de la primera sección. Claro. Y eso es imposible. Entonces va a haber una boleta corta de concejales y legisladores provinciales, y después va a estar la boleta única papel. Por eso nosotros planteábamos con el proyecto que presenté la concurrencia, porque creíamos, y sigo creyendo, que las dos elecciones en el mismo día tienen otro impacto, porque la campaña tiene otro impacto, porque la palabra tiene otro impacto, porque a la gente yo no sé si le interesa mucho quién es el legislador de la primera o de la cuarta. Sí me parece que le interesa mucho más quién lo va a sacar del atolladero en el que estamos, ¿no? Por último con esto, usted dijo, Teresa, estamos hablando con Teresa García, la posibilidad de que Cristina sea candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral. Así es, lo sigue afirmando. Lo sigo afirmando hasta que no haya una decisión en contrario, digamos. Cristina lo dijo con mucha claridad hace más de 2 meses. ¿Y usted se lo escuchó a Cristina? Usted habla con Cristina, ¿se lo escuchó en privado a Cristina afirmándolo? Sí, absolutamente. Sí. Ella dijo... Lo cual, eso nacionaliza la elección de porque imagínate...
nacionaliza la del 7 de septiembre en la tercera sección Sí. electoral, pero Sí. después tenemos la del 26 de octubre. Claro. Entonces, lo que ella dijo con claridad fue, no creo en el desdoblamiento, creo que es un error, Sí. lo dijo en diciembre, Sí, y sí. luego dijo, si hay desdoblamiento, yo voy de candidata en la tercera, para asegurar al menos la sección más numerosa que tiene el peronismo, ¿no? Bien. Teresa, muchas gracias por su tiempo, como siempre. No, a usted. Un beso grande, un abrazo Hasta luego. grande. Teresa García, presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado. Varias conclusiones, ¿no? Podemos decir, no está el diálogo, no hay diálogo, lamentablemente. Eso es muy triste, ¿eh? No hay diálogo, faltan 5 semanas. Todo indicaría que debería ir. A ver, vamos a partir de la base de que va a primar la racionalidad, ¿no? O algún tipo de racionalidad. Todo indicaría que van a ir juntos en la elección del 7 de septiembre. Nosotros lo sostuvimos antes, lo sostuvimos durante, lo sostuvimos ahora, con los mismos argumentos además. Hubo un error el desdoblamiento, hubo un error político que tiene nombre y apellido, el autor de ese error político. A mi modo de ver las cosas, lo estamos diciendo ahora, lo estamos diciendo antes, porque lamentablemente no soy historiador como el profesor Vinieski, que habla de hechos del pasado y los trae al presente. Si no hablo de hechos del Gran presente, historiador el doctor Vinieski. el número uno. El número uno. No El hay número otro. uno. Me quedo callado. En serio, Felipe Piña, hacete un mechón. O sea, obvio. Hacete un mechón. ¿Quién es? Hacete un mechón. No, decimos, desdoblamiento, error. Y reafirmemos que la elección importante Jorge es la de octubre. Macri, muchos dicen se tiró un tiro en el pie. El tiro se lo pegó en la pelota, no en el pie. Jorge Macri. Eso fue después. ¿Lo dije o lo pensé? No, ¿No? No, lo pensaste. Fíjate cómo quedó que a la semana no lo saluda nadie, no lo saluda ni. ¿No? Porque no es que le quitó el saludo a Milei, le quitó el saludo, no. Claro. O sea, Ni la bueno, mano. por ¿no? eso. No, esto es para importante, ¿viste? Por política, ¿viste? La adultez, hay que tener la adultez. La adultez de Más asumir la importante que responsabilidad. todo esto, Dani. Entonces vos agarras la pelota, pateás el penal, te tenés que hacer cargo, lo tiraste a la tribuna, lo clavaste al ángulo y Sí. demás. Primera cuestión, 7 de septiembre, error. Ojalá que salga, inventen algo, muchachos. Un juez, No se puede, un juez, sí, que- no se puede. un juez de Pego Bajo que diga que no se puede. Sí, no se puede. No se puede. No se puede. Sí, no se puede, un fallo de la corte. Inventa algo, amigo. Sí, no se Pero puede. el 7 de septiembre, si tenés la posibilidad, evítalo. Es Y más- después no tenés el instrumento para definir la interna. No lo tenés. No solo ahí, en cada distrito además. En, No, cada, no. en cada municipio tenés que ver quién. Y después algo que es No muy sé lo que importante. puede llegar a ser, además. Pero Algo que es muy García acaba de importante. reconocer que no entiende la interna. Por eso, No algo que es muy entiende. importante, hace 1 año y medio que se está perdiendo tiempo de discutir un proyecto alternativo al de Milei, que no hay duda de cuál es ese proyecto. No. Hace 1 año y medio que estamos en nada. Se va una interna por la interna misma y se va una elección en unidad por la unidad misma. Sí. Nada más que eso. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos, el profesor Vinieski estará con... La batalla cultural en la cabeza de los niños.